Sí, esta persona la conozco yo después que quedó viuda de mi primer matrimonio. Para enamorarme, él, por ejemplo, hoy en día yo diría que él estudió qué yo quería y él me decía lo que yo quería oír. Me trataba bien, era muy dulce conmigo y con la niña. Yo de tonta conté también lo que yo tenía. Le hablé sobre mis ahorros, o sea, sobre mis ahorros, especialmente dinero que tenía en banco en efectivo. Él me comienza con dinero prestado, pero para devolvérmelo era un problema. Era un hombre sumamente mujeriego, tenía más mujeres. Cuando yo lo conozco también, me dice que tiene una mujer en el Bronx con 2 niños, pero que la mujer tiene un cáncer terminal, que es lo que está esperando que la mujer muera para nosotros continuar nuestra vida. Él me ocultaba muchísimos hijos. Cuando nos conocimos, supuestamente tenía 4. Después resultó que tenía muchísimos. Cuando nos conocimos, supuestamente la niña de nosotros era su única hija hembra. Después hubieron más hembras, que todas se llamaban igual que mi hija. Porque entonces en la relación siempre usábamos mi dinero. Mi dinero era para resolver sus problemas, pero yo nunca usaba ni tenía acceso a su dinero. Porque él me decía que tenía una gran suma de dinero en el banco, que no importaba lo que yo le prestara, él tenía para devolvérmelo aquí. Y yo le seguía aflojando miles y miles y miles de dólares. Entonces, lo del plan para acabar con usted, ¿cómo se orquestó y cuándo sucedió? La última transferencia fue de 17.100.000. Y en menos de 48 horas, que yo le paso todo ese dinero a ese hombre para pasármelo en dólares, yo estoy en coma entre la vida y la muerte en la clínica Abreu. Ese fue el último dinero de tantos miles de dólares previos a eso que ella me había cogido prestado. Cuando Miguel ve que yo me salvo, ya Miguel se quiere ir. Miguel va a la oficina de pasaporte e intenta sacarse un pasaporte con otra identidad y ahí cae preso. O sea, iba a entrar y salir de República Dominicana, pero nunca se iba a saber que esa persona con ese nombre estuvo aquí. Exacto. Ese era el plan. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me toca presentar un testimonio bastante impactante. Se trata de un caso, diría yo, que va un poco más allá de la violencia porque implica robo, implica una serie de manipulaciones que se fueron dando durante un largo tiempo hasta concluir con un acto que afortunadamente no dio al traste con la vida de mi invitada. Ella está aquí para contar lo que le pasó, así que acomódense, preparen su cafecito, como siempre les digo, y vamos a conocer juntos la historia de Ana Cabrera Villalona. ¿Cómo está, Ana? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ana, ¿de dónde usted es aquí en Dominicana? De Laguna Salada. Laguna Salada. Hábleme un poquito de Laguna Salada, su infancia, dónde se crió. A ver. Mi pueblo es un pueblo precioso. De ahí tenemos una Miss República Dominicana. Es un pueblo de personas trabajadoras. Mi mamá es un ícono de mi pueblo. Es una profesora por más de 70 años. Wow. De mi pueblo, que actualmente tiene 87 años, pero desde los 15 años alfabetiza. Vengo de una familia de alfabetizadores porque mi tía, una tía de mi mamá, es la profesora era la profesora más vieja de Laguna Salada. O sea, vengo de familia de íconos de Laguna Salada, de profesores. Wow. ¿Y cómo se llama su mamá, Ana? Se llama Mercedes Turiana Villalona. Un saludo para la señora Mercedes. Tremendo. Me imagino que la gente la quiere mucho por allá. El pueblo entero. Tremendo. ¿Y usted se crió todo el tiempo ahí en Laguna Salada? Yo me crié en Laguna Salada, pero a los 15 años me fui para Santiago. Estudié en UTESA, me gradué, soy licenciada en informática. Luego de eso me casé y me fui a residir a Estados Unidos. Muy bien. ¿Y cuántos años ya tiene viviendo en Estados Unidos? 25. 25 años. Wow. ¿Es allá donde usted conoce a esta persona de la que vamos a hablar? Sí, esta persona la conozco yo después que quedó viuda de mi primer matrimonio. Ok, o sea, usted tuvo un primer matrimonio, tuvo hijos en ese primer matrimonio. Tengo 2 hijos adultos ya de mi primer matrimonio y una niña de 10 años de esta relación que tuve con ese señor. Muy bien. Yo quiero que nos lleve por la historia. Primero, cómo lo conoce y cómo se va dando todo hasta lo que lamentablemente sucedió en el año 2022 que pasó aquí en República Dominicana. Yo conocí a ese señor en el 2014, que me lo presentó una amiga mía allá en Nueva York. Yo estaba pasando por un momento de tristeza y vulnerabilidad porque la muerte de mi primer esposo fue inesperada y un poco trágica. Y ella me presenta a ese señor y me dice que es un señor decente, que yo puedo compartir con él, tener una buena conversación y que trate como de reiniciar mi vida porque como estaba pasando por un momento tan difícil, había que continuar. Y yo quedé viuda a los 37 años, tenía que seguir la vida. Claro, Entonces estaba ahí joven. lo comienzo a tratar, ese señor, hasta que la relación
se fue dando como después de 3 meses que yo lo conocí. O sea, la amiga se lo presenta, usted no sabía nada de él. No, no sabía sus orígenes de ese hombre. ¿Y qué le dijo ella cuando se lo iba a presentar, además de lo que ya usted me dijo? ¿Qué antecedentes le dio? Porque para comenzar a tratar a alguien, ya usted es una mujer hecha, derecha, con hijos, con familia, que viene de perder a su marido, hay cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la seriedad, si es una persona de bien. ¿Qué le dijo de él? Ella dijo que era un hombre agradable y era un hombre serio, pero en realidad yo no abundé mucho en los orígenes de él en un principio, porque yo lo conocí, lo traté, pero nunca tuve en mi mente que era una relación de que yo iba a tener hijos o casarme, ni mucho menos con ese hombre, o hacer una vida con ese hombre. Tú sabes que uno conoce a las personas, pero tú no te puedes traer en tu mente desde un principio que quizás ese es el hombre de tu vida. Y más en Estados Unidos, que la cosa es un poquito más difícil, más diferente. O sea, no habían expectativas, En un principio no, pero se dio. pero se dio. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Qué hizo él para enamorarla? Para enamorarme, él, por ejemplo, hoy en día yo diría que él estudió que yo quería. Aparte que vio la debilidad emocional que yo tenía por lo que yo estaba pasando. Aparte de eso, cuando mi esposo muere, en Manhattan hubo la gente creyó que a mí me dieron un seguro de vida de $1 millón. Wow. Yo hoy en día digo que parece que eso también llegó a sus oídos después que él me conoció. Y esa fue una de las cosas que él estudiaba qué yo quería y él me decía lo que yo quería oír. Porque después que yo me metí en esa relación más de lleno y tuvimos la niña, nada de lo que ese hombre prometía, ofrecía, sucedía. O sea, eran mentira tras mentira. Pero hoy en día, lamentablemente, yo me pregunto por qué yo, quizá años anteriores, no le puse un paro a eso. O ese hombre, yo le descubría mentira. Y él me convencía a mí que las cosas no eran como yo pensaba. Y él me llevaba a su terreno y yo me convencía que lo que él me decía era como él decía. Y seguía. Entiendo. Entonces, ¿cómo pasó todo para que usted tuviera una hija con él? O sea, esos años, ¿cómo fueron? ¿Fueron buenos para usted? ¿Usted estaba convencida en ese momento antes de comenzar a tener dudas de que era una buena persona realmente? O sea, ¿cómo se dio todo en esos primeros años antes de que suceda lo que lamentablemente pasó aquí en Dominicana? En ese tiempo, él sí me dijo, por ejemplo, que era de un campo, igual que yo. Me enseñaba fotos de su papá, hablábamos de su mamá. En la conversación yo lo veía una persona buena, sana y de campo, igual que yo. Entonces yo también, quizá hoy en día puedo decir que cometí el error, que yo fui un libro abierto y le fui contando mi vida, diciendo mis cosas, especialmente en el plano económico. Y ahí él comienza a cogerme dinero prestado y también me convence de que quería tener 4 hijos conmigo. Me quedo embarazada. La amiga mía, por ejemplo, que me lo presentó, cuando yo le digo que estoy embarazada, me dice, Ana, yo te presenté a ese hombre, pero como para pasar unos buenos momentos. Yo no te dije a ti que ese hombre era para familia. Pero él me decía a mí ya que no me llevara de la amiga mía, porque la amiga mía como que no era una mujer que pensaba en familia como yo y como él, y que yo tenía que ya no conversar en nuestra relación con ella, sino concentrarme en él y llevarme de él. Y yo, como él era un poco machista, como para dejarlo sentir que él era el hombre de la casa, el hombre de la familia, yo hacía las cosas que él quería para que se sintiera bien. El hombre de la familia que no estaba en las condiciones de proveer porque le pedía dinero prestado a usted. ¿Eso no le generó una alerta, Ana? O sea, quiero que le cuente al público, primero, su situación económica, ¿cuál era? ¿Qué fue lo que usted le dijo a él que quizás le despertó el interés? Y esa dinámica de tomarle dinero prestado, ¿cuándo inicia? ¿Y qué tanto dinero usted llegó a prestarle? Eso comienza porque, por ejemplo, cuando nos comenzamos a tratar, él en principio me enseña que tiene una riqueza en este país. Me enseña muchas fincas, me enseña muchos apartamentos. Entonces yo ahí dije, porque yo era cuidadosa, y dije, bueno, este señor tiene su dinero, no va a andar detrás de mis ahorros porque tiene lo suyo. Entonces, como él se abrió y me contó lo que tenía, yo de tonta conté también lo que yo tenía. Le hablé sobre mis ahorros. O sea, sobre mis ahorros, especialmente dinero que tenía en banco en efectivo. Cuando él me comienza a coger prestado, yo no me preocupaba por prestarle porque él tenía de dónde pagar. Pero los problemas comenzaron después que yo quedé embarazada, que ya estaba, como dicen, involucrada en esa relación. Él me comienza a coger dinero prestado, pero para devolvérmelo era un problema. Discutíamos muchísimo. Al final, yo tengo algunas propiedades
que el dinero que me fue cogiendo prestado desde ese tiempo hasta cuando llegamos a República Dominicana, yo recuperaba mi dinero, en vez de efectivo que él me lo devolviera, él me pagaba con propiedades aquí. O sea que sí tenía propiedades aquí en Dominicana, Sí, las tiene. ciertamente. Y las transfería a su nombre, o sea, están a su nombre esas propiedades. Sí. Ok, entiendo. Entonces, tienen la hija, las cosas cómo iban en ese momento. Iban mal, porque las cosas que él me prometió, como de que íbamos a tener una estabilidad con la niña y eso, no surgían. Era un hombre sumamente mujeriego, tenía más mujeres. Cuando yo lo conozco también, me dice que tiene una mujer en el Bronx con 2 niños, pero que la mujer tiene un cáncer terminal, que es lo que está esperando que la mujer muera para nosotros continuar nuestra vida. Era un poco fuerte cuando me hace esos Pero comentarios, claro, pero por porque Dios. algo como extraño, anormal, diría Sí, yo. es como que yo le diga a usted, mira, yo quiero estar contigo, pero tengo esta mujer, ella se está muriendo, vamos a esperar a que se muera para que tú y yo sigamos. Y yo era tan inocente porque yo en ese momento lo que decía, qué curioso, yo soy viuda, este hombre va a quedar viudo, entonces vamos a tener que criar mis hijos y sus hijos. Así era que yo lo veía. Yo creo que yo tenía una inocencia en cuanto a pareja se refiere. Yo me casé muy joven, me casé de 17 años con mi primer esposo. No había tenido experiencia con muchas parejas, nada más con una sola, pero mucho menos con un hombre vivido. Entonces, todo lo que él me decía, yo me ilusionaba, yo lo creía, el tiempo seguía pasando, las cosas no sucedían como él me las prometía, nos dejábamos, nos juntábamos, seguía una relación intermitente. Nunca viví con ese hombre entre casa allá en Nueva York, pero por ejemplo, tenía ropa en mi casa, todos los días cenaba en mi casa, al médico, quien lo llevaba era al médico, era yo. Él cambió todos sus médicos para ir a mis médicos, cambió su dentista para ir a mi dentista. Yo sabía todas sus cosas. En un viaje que di yo aquí también, quiso que yo me juntara con sus abogados para que yo tuviera conocimiento de todas las propiedades que él tenía aquí y que por si algo le pasaba. Pero yo no entendí en ese momento que él me quería seguir enseñando esta solvencia económica para que yo le siguiera prestando dinero, porque esa era la trampa, prácticamente. Entiendo. Ahora que ya yo salí de ese trance y yo puedo ver las cosas como pasaron, es que yo entiendo por qué él hacía ciertas cosas. Porque entonces en la relación siempre usábamos mi dinero era para resolver sus problemas, pero yo nunca usaba ni tenía acceso a su dinero. Todo era yo, Tremenda alerta esa. pero yo no la vi. Wow. Entonces, él quedó debiéndole dinero antes de que pasara lo que pasó. Sí, porque cuando en el 2021 él me convence de que por fin íbamos a hacer una vida juntos, pero que él quería que la hiciéramos aquí en República Dominicana. Ya mis hijos adultos tenían sus vidas hechas, nada más tenía la niña. Yo tenía mi casa en Nueva York, que si la rentaba y venía a vivir para acá, iba a recibir qué cantidad de dinero mensual aquí, más otros ingresos de otros negocios que yo tenía. Yo dije, pues yo me voy a ir con él porque la niña puede estar en un buen colegio en la capital, me van a mandar un dinero que yo voy a estar sumamente bien allá en Dominicana, más el dinero que se suponía que él tenía de ingresos, y vamos a estar súper bien aquí. Y decido prepararme con él para coger para acá. Pero previamente a eso, él me siguió cogiéndome dinero prestado ya en ese año, con la salvedad de que cuando él llegara al país, él me lo iba a devolver todo. Porque él me decía que tenía una gran suma de dinero en el banco, que no importaba lo que yo le prestara, él tenía para devolvérmelo aquí. Entiendo. Entonces, preparamos una mudanza, él me lleva a New Jersey, yo compro muebles, compro estufa, compro nevera, le pago sus tarjetas de crédito del Banco de Reserva de aquí en dólares. Mi mamá fue y se la pagó, que tengo todos mis comprobantes. Y él me decía, págame todo eso, porque como yo no sé si puedo regresar porque tenía problemas con los documentos, íbamos a tratar de resolver ese problema de sus documentos, págame todo esto porque no sé si pueda volver, que yo todo te lo voy a devolver en Dominicana. Y yo le seguía aflojando miles y miles y miles de dólares. ¿Qué tipo de problemas con sus documentos? ¿Qué fue lo que él le dijo? En los años que tuvimos, como él era siempre bien hermético con sus cosas, me decía que estaba luchando, peleando una orden de deportación, que tenía abogados puestos, pero los años pasaban, ni lo veía que viajaba aquí, ni nada que tenga que ver con República Dominicana, pero sí él manejaba en Nueva York. Tenía licencia para manejar allá. Yo no pensé que el problema era tan grave. En el 2021 él me lleva a Brooklyn, donde un abogado que estaba resolviendo todos los problemas imposibles de inmigración. Ahí es la primera vez que delante de mí él cuenta su problema de inmigración. Según le dijo al abogado, en el 2007 a él lo agarraron en el JFK, que él entraba no sé de qué país a Nueva York
con una residencia, que en ese tiempo le decían machete, con una residencia que no era de él. Lo agarraron en el Kennedy, duró 3 meses preso y lo deportaron hacia República Dominicana. Ahí él no especificó en qué año regresó a Nueva York, pero por lo que también él me decía, en los años que estábamos juntos, parece que lo deportaron inmediatamente, casi se fue otra vez para Estados Unidos ilegal. Buscó la manera de regresar. Entonces ahí el abogado le dijo, como yo era ciudadana, pero tú casándote con ella, más ella con negocios y eso aquí, podemos aplicar para un perdón y te podemos conseguir esos papeles. Entonces, cuando el abogado dijo eso, más otro abogado que después yo busqué particularmente, me dijo, váyanse para República Dominicana, que tenga una salida voluntaria, se casan, tú lo pides y se aplica para el perdón al mismo tiempo, y ahí entonces puede que tenga una probabilidad de que le dé la residencia para atrás. Entonces nos preparamos para venir para acá. Y él me decía, Ana, compra tú todos los muebles, todo lo que necesitamos. Me siento mal contigo porque ahora mismo no tengo dinero efectivo, pero cómpralo todo, que yo te lo devuelvo en Dominicana, incluyendo que le di una suma de dinero para arreglar un Jeep que él compró, un Jeep era nuevo, y, o sea, pagar los impuestos, poner el Jeep con todo lo que él quería para traerlo para acá. Wow. O sea, él me debía una suma antes de llegar al país. Ana, ¿y a usted no le dio un poquito de miedo cuando supo la realidad de su estatus migratorio? O sea, ¿no le dijo algo como este muchacho o este señor no me parece una persona muy correcta porque mira lo que hizo? No le dio como una alerta, usted lo vio normal, que siguió adelante, que incluso quería ayudarlo casándose con él. No lo vi normal, porque realmente lo que está mal es ilegal, es ilegal. Yo lo que le dije a Lai, tú te tienes que ir para Dominicana y tratar de vivir una vida legal. Yéndote para Dominicana, si te vas voluntariamente, ya eso comienza un nuevo camino en tu vida. Porque yo lo que quería es que ese hombre fuera por el camino correcto. Yo soy una persona que llegué de la nada en Estados Unidos bien pobre y trabajando he hecho muchas cositas, he logrado muchas cosas. Entonces yo puedo decir, y soy un vivo ejemplo, de que trabajando sin uno hacer cosas ilegales y viviendo una vida normal, tú puedes llegar a Roma. Claro que sí, totalmente. ¿Usted tiene una idea de cuánto dinero usted llegó a prestarle a este señor, como una idea general? Sí, es una suma grande de dinero porque yo soy organizada. Según yo le iba prestando, yo tenía mi mascota allá en Nueva York. Íbamos apuntando. O sea, yo iba apuntando todo lo que le iba dando a él. O sea, yo sabía al llegar al país ya cuánto él me debía, llegando nosotros aquí a República Dominicana. ¿Y cuánto era? Yo no quise hablar de cantidades, pero era mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Ok, antes de comenzar a grabar con usted, yo le hice una pregunta que se la voy a repetir ahora. Además de ya todo lo que usted me dijo, que para mí es bastante, o sea, no sabía todos esos detalles de los préstamos, la situación de este señor, pero antes de todo eso y antes de lo que pasó aquí en República Dominicana, ¿sucedió algo en Estados Unidos que le generara a usted una alerta real más allá de todo esto, que para mí ya es preocupante? Sí, a mí me sucedió algo extravagante en Estados Unidos, diría yo. Y me dio una alerta, pero vuelvo y repito que yo fui tan tonta que Miguel me llevó a mí a un terreno de convencerme que la persona que me lo presentó a él, que es como mi hermana, fue la persona que me hizo eso a mí en Nueva York. Resulta ser que yo en mi casa, yo vivo en un área buena, pero también tengo un buen seguro de la casa que me cubre hasta robo, porque yo tenía un negocio en Manhattan. Entonces siempre, como uno comerciante al fin, tiene buenos seguros donde quiera que uno tenga o casa o negocio. Yo llego una noche del verano del 2020 a mi casa. Yo siempre acumulaba dinero efectivo en mi casa, porque el negocio que tenía se manejaba dinero efectivo. Ese dinero efectivo que tenía en mi casa, quien lo sabíamos en ese momento, éramos él y yo. Como 2 semanas antes de sucederme ese evento en mi casa, Miguel me dice a mí, Ana, ¿tú tienes dinero aquí en Nueva York? Yo le digo que sí. ¿Cuánto tú tienes? Yo le dije, tengo más o menos tanto aquí. Me dice, me están vendiendo una finca en el campo mío de oportunidad. La finca, la tarea vale como 40,000 pesos, nos la van a dejar en 20. Es buen negocio porque comprándola ya estamos duplicando el dinero. Pero como era tanto dinero, él iba a poner la mitad, yo la mitad, nos iban a dar 6 meses para pagar el restante, que si en 6 meses no lo teníamos, podíamos hasta conseguir un préstamo con la misma finca. Yo le digo que para hacer ese negocio, yo tengo que viajar aquí y ver la finca, porque no voy a invertir mi dinero a lo loco. Pues yo viajo y me quedo en casa de un compadre de él en el campo de él.
Me enseñan la finca, tremenda finca, o sea, muy buen negocio. Hablo con las personas que iban a vender la finca, voy con el compadre de él a hacer el negocio. Y ya en ese momento teníamos el dinero todo preparado, una parte en el banco aquí para poder ejecutar el negocio. Esas personas, a pesar de que yo vine a hacer el negocio, como que no se decidían y yo no entendía por qué. El negocio no se dio, duré 3 días aquí y me fui. Luego que llego allá, él me dice a mí que el negocio no se va a dar porque esas personas dicen, esa finca es una herencia de alguien que murió, que cuando supieron que él iba a comprar la finca, que él engañó de que al muerto con unas vacas enfermas y que a él no se la vendían. El negocio no se dio. Pero estaba en conocimiento que yo tenía ese dinero efectivo en mi casa. Aparte, yo le había prestado a él X cantidad de dinero también por unos relojes que se lo empeñé, como quien dice, y lo tenía también conmigo en mi casa. Bueno, pues llega una noche de verano de un barbecue con la niña, eran como las 10 de la noche. Cuando me parqueo, en ese tiempo estábamos en la pandemia, se parquea un Camry delante de mi casa. Eran unos hombres que tenían mascarilla puesta, pero no le vi importancia a eso porque estábamos en época de pandemia. Entro a mi casa, recuerdo que friego, se sacaba la basura ese día y la saco. Luego entro al baño del primer piso con la niña. Cuando salgo con la niña del baño, ahí hay 2 hombres en mi casa con pistola. Se van encima de mí de la niña, le ponen una pistola en la cabeza a la niña y me ponen otra pistola a mí. Y me dicen que a mí que le busque el dinero y le busque las prendas y todo lo que yo tenía. Uno de los hombres coge a la niña y la tranca en una de las habitaciones y a mí me deja como en el pasillo. La niña narra, después de esos hechos, que el hombre que la agarró allí en la habitación, el hombre le dijo, estate tranquila que yo no te voy a hacer nada, yo soy tu tío. Entonces el otro hombre me decía a mí, si no me buscas el dinero y todo lo que está aquí, te mato. Y él me mató a la niña. Yo no lo pensé. Le dije, el dinero estaba en una habitación, pero estaba con llave. El tipo cogió y rompió la puerta de la habitación. Se cogió todo el dinero que estaba ahí porque estaba en una funda y las prendas, las milas de él, estaban en el mismo closet, porque yo en esos días, como había viajado aquí, había dejado todo guardado en un solo sitio. Bueno, pues después que, por ejemplo, cogieron todo, el hombre coge y me tira al suelo en la habitación y me dice, no te muevas de ahí que te mato. El otro hombre, yo dije, denme la niña, cojan todo y váyanse. El otro hombre cogió, me trajo la niña, me la tiró encima y me dijeron, no te muevas de ahí que te matamos. Yo no sé qué tiempo pasó cuando yo pude como pararme de los nervios. Cuando me paro, mi teléfono estaba en el suelo, que yo me lo quitaron de la mano, lo tiraron al suelo. Yo lo que atiné fue a llamarlo a él que viniera, le cuento que fueron hombres armados a mi casa y que voy a llamar a la policía. Él me dice que él está cerca, que no llame a la policía, que lo espere. Solamente pasaron tal vez 10 minutos para él llegar. Y él llegó a mi casa y me dice Estaba tan cerca. estaba tan cerca de mi casa, que no llame a la policía porque como nada más sabíamos que yo tenía ese dinero ahí, él y yo, la policía le iba a cuestionar a él y él no tenía papeles. Él me dice a mi Ana, si tú llamas a la policía, me van a meter preso, no se sabe qué tiempo, yo voy a fracasar. Tú me vas a hacer un daño. Yo no entendía. Y yo me dejé convencer de esa noche que no llamara a la policía. Wow, con algo tan grave. Con algo Ana. tan grave. Yo llamé a una hermana mía, mi hermana vino, mi hermana le decía a él que ella no estaba de acuerdo con que no llamáramos a la policía. Y él le decía a ella también que no tenía papeles. Y nada más, como nada más era él y yo que estábamos en mi casa, se lo iban a llevar preso a él y él insistía. Al otro día, como era tanto dinero entre lo que costaban las prendas de él, lo que yo le había prestado en garantía esas prendas, lo que costaban mis prendas, más todo el efectivo. Yo le dije, mira, Miguel, yo tengo un seguro de robo aquí en mi casa. Mi seguro me paga todo, pero tiene que llegar la policía. Además, yo tengo interés en que agarren estos tipos. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué estos tipos vinieron a mi casa? Nunca he tenido que ver con negocios de la calle, que a mi casa vaya de que nadie con arma de fuego a buscar nada donde mí. No, y el trauma, su hija, por ejemplo, vivir esa experiencia, wow. Nosotras dos, después de eso, o sea, para mí ha sido más traumático esa experiencia que lo que yo viví aquí. Porque aquí, como él me drogó y yo no vi los tipos dándome todos esos golpes, yo no los recuerdo. Al no recordarlo, ese miedo que yo tuve en Nueva York, yo no lo viví aquí. Entiendo. Entonces nunca llamó a la policía. No. ¿Y en qué acuerdo quedó con él? Él al otro día decidió y me dijo a mí que él no fue que se robó ese dinero, ni mucho menos, pero que para él no fracasar, él prefería devolverme todo lo que se robaron que llamar a la policía. Aquí, que yo tengo mis pruebas, él me transfirió
X cantidad de dinero de su cuenta a mi cuenta y lo que faltaba para completar el monto del robo, él me dio una tierra, me pagó con una tierra en el campo de él. Luego de eso, él me convenció a mí que esa era la amiga de nosotros, porque el esposo de la amiga de nosotros tenía como un pasado de que lo acusaban como de hacer como robo en casa, que eso eran ellos y que eso eran ellos. Y yo, a pesar de devolverme todo ese dinero, lo encontraba raro, pero yo no sé si era porque estaba enamorada, me dejaba manipular. Yo me convencí que era la amiga de nosotros, pero que no era él. Ese señor, ¿cómo la trataba, Ana? Porque a mí me llama mucho la atención con tantas alertas que usted continuara con él. Él la trataba bien, él era atento con usted, porque quizás es la única manera de poder entender por qué usted seguía hacia adelante con él. Me trataba bien, era muy dulce conmigo y con la niña. Eh, Hacíamos como muchas cosas juntos, teníamos buena conversación. Yo le contaba muchos planes, los planes de él supuestamente coincidían con los míos, hacíamos planes de vida. O sea, en cuanto a entendernos, fuera de esos eventos, no entendíamos bien. No había discusión ni nada, todo chévere. Discutíamos porque él me hablaba muchas mentiras, yo lo descubría, pero luego entonces él me convencía de que eso no era así. Y yo me convencía, yo no puedo entender cómo yo llegué a ese terreno con ese hombre. Incluso de las infidelidades que me habló, porque no era una Oh, sí, sí, persona. sí. Él me ocultaba muchísimos hijos. Cuando nos conocimos, supuestamente tenía 4. Después resultó que tenía muchísimos. Cuando nos conocimos, supuestamente la niña de nosotros era su única hija hembra. Después hubieron más hembras, que todas se llamaban igual que mi hija. O sea, se supone que mi hija se llama el nombre de su mamá. Ajá. Pero después me entero yo que tiene 2 hijas más aparte de la mía y también se llaman Damaris. Y Yo le reclamaba y nos dejábamos y volvíamos y nos arreglábamos y me hacía promesa de vida, yo me ilusionaba, volvíamos a comenzar de cero. Era wow. una relación intermitente. Y todo eso usted lo supo antes de lo que pasó aquí en República Dominicana. Sí, Todo. todo. Ok, entonces el viaje a Dominicana se da porque deciden como retirarse para acá. Sí, el motivo principal fue de que él cambiara de vida, Ujú. que tratara de organizar su estatus migratorio y tratáramos de hacer tal vez negocios aquí en el país, que pudiéramos vivir aquí hasta el tiempo que fuese necesario. Con la ayuda suya y con su dinero. Y él se suponía que también él tenía muchísimo dinero, se Bien. suponía. Entonces llegaron aquí, cuénteme qué fue lo que pasó exactamente. Yo llegué primero, yo llegué en diciembre de 2021 con la niña. Él me decía a mí que supuestamente venía antes del 31 de diciembre, pero luego que las cosas se complicaron, que a mí que lo entendiera, que como no sabía si iba a poder regresar, tenía que dejar todas sus cosas en regla en Estados Unidos. A lo que él venía, que duró, después que yo llegué, duró como un mes para llegar. Yo le pagué varias deudas aquí. La última que le pagué fue 20,000, antes de llegar, fue a unas personas en Santiago, $20,000 de un dinero que le prestaron a él allá que él debía. Fui a Santiago a pagarlo y luego él llega al país en enero. Ok. Cuando él llega, ¿qué hacen? Cuando él llega, nos quedamos en el Hotel Jaragua porque él me dijo a mí, yo le dije en un principio, comprémonos un apartamento entre los dos y mudémonos ahí. Él dice que no, que él tiene demasiada propiedad aquí en la capital, que íbamos a vivir en un apartamento de los de él. Entonces, que él quería vivir, el apartamento estaba en mala condición porque tenía 10 años que no venía a República Dominicana, que tenía que hacer unas reparaciones antes de nosotros mudarnos ahí. Entonces, el día que él llega, él me dice a mí que no lo busque al aeropuerto, que lo busque a ese apartamento. Cuando llega a ese apartamento, él me llama, yo estaba en casa de una prima mía, me levanto, lo recojo y me dice que nos vamos a quedar en el Jaragua. En el Jaragua nos quedamos casi por una semana, pagando con mi tarjeta, porque el punto era que como él recién llegó, tiene que buscar una cédula para poder comenzar a usar su dinero aquí. Entonces, que a lo que él podía resolver eso, íbamos a continuar usando mi dinero. ¿Ese apartamento realmente era de él? Usted Sí, lo confirmó. sí, el O sea que apartamento sí era él de él. tenía propiedades, pero no tenía dinero efectivo, porque me llama mucho la atención eso. Él tenía muchas propiedades, pero no manejaba dinero para el manejo diario. Después de todas las investigaciones que se han hecho, el único dinero que él tiene en el banco fue prácticamente el último dinero que me robó. Significa que todo ese dinero efectivo que se suponía que él tenía, no lo tenía. Pero sí tenía propiedades. Tenía ¿Y propiedad, cómo pero no obtuvo estas efectivo. propiedades? Porque, o sea, es bastante curioso que una persona tenga tantas cosas y no tenga una cuenta de banco, por lo menos de respaldo. Yo te diría a ti que como él estaba en un estatus ilegal en Estados Unidos,
Quizá eso impidió que él aquí tuviera efectivo, lo que te puedo deducir. Él me decía que era comerciante, que compraba vacas, que vendía vacas, tenía como 3,000 tareas de tierra. Allá tenía él una barbería cuando yo lo conocí. Decía que prestaba dinero, un sinnúmero de cosas. Pero como yo no viví dentro de una casa con él, ciertas cositas de él, a ciencia cierta, yo no te la puedo decir. Sí, pero es bastante curioso todo esto. Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado desde que usted llegó y se juntó con él ya, cuando él viene un mes después, ¿verdad? Un mes Y después. sucede todo lo que pasó. Eso sucedió a los 20 días más o menos de llegar aquí a República Dominicana. Del Jaragua, yo ya insistiéndole a él que no iba a seguir gastando más dinero con mi tarjeta, nos fuimos para el apartamento así a medio arreglar las cosas que habían que arreglar. Entonces ahí continuamos arreglando el apartamento, estando nosotros viviendo adentro. Las cosas que yo mandé, la mayoría, en vez de llegar a ese apartamento, él quería que llegaran a una casa que él tiene en Villarriba, eso es Macorís. La nevera, estufa, muebles, todo eso estaba llegando allá, de que después le iba a traer para la capital. O sea, mis pertenencias que yo compré con mi dinero, todo estaba en Villarriba. Él no quería traerla para la Pero es una capital. locura porque si pensaban vivir en la capital, ¿por qué mandar todo eso para el interior? Lo cuestionaba y él me decía que sabía lo que estaba haciendo. Cuando él llega al país, que se suponía que venía con su nombre para poder arreglar su estatus, un día encuentro yo en el gavetero una carta de ruta y reviso qué nombre decía la carta de ruta. Decía otro nombre, no decía él, no decía su nombre. Ah, una joyita. Cuando yo chequeo los tickets de la maleta, yo chequeo el nombre de los tickets de la maleta y decía el nombre de la carta de ruta, o sea que él no vino con su nombre. Cuando yo le digo, ven acá, Miguel, se supone que tú quieres arreglar tu estatus migratorio, entonces tú continúas cometiendo delitos. ¿Cómo tú vas a arreglar tu vida? Porque así no. Entonces me dice de nuevo que yo quiero cuestionar demasiado y averiguar demasiado, que él sabe lo que está haciendo. Oh, claro, pero mientras tanto usted está abajo, usted está ayudando, se está prestando para todo esto sin tener claro la realidad de todo. Lo que pasa es que después que las cosas se fueron dando, yo me di cuenta que específicamente él dio un viaje a matar a República Dominicana. Es como que tú tienes un botín en un sitio y tú tienes cómo llegar y salir de ese país, pero el nombre de él nunca iba a estar en inmigración, que Wow, él llegó, ni entró, ni salió de República Dominicana. tiene sentido. Porque cuando yo salgo, que me salgo de la clínica Abreu, a los 3 días Miguel se desaparece. Dura 5 días desaparecido y yo le digo que dónde él estaba. Y él me dice a mí que él estaba preso aquí. Yo le dije, pero espérate, tú tenías 10 años que tú no venías. Tú no tienes un mes que tú llegaste y ya tú estabas preso aquí. Y me dice que él cayó preso en el Banco de Reserva, de que tratando de sacar un dinero con una cédula falsa de su cuenta. Yo ahí lo cuestiono que por qué está usando una cédula falsa De su cuenta. de su cuenta. Entonces, ahí me dice que él en el consulado dominicano en Estados Unidos, Nueva York, él intentó sacar una cédula con otra identidad, precisamente con la identidad que él entra a República Dominicana. En el consulado, cuando parece que entraron sus huellas, usted está tratando de sacar una cédula con el nombre de Elvis, pero usted es Miguel. Entonces ahí le bloquearon la cédula porque había un robo de identidad. Claro. Entonces dije que aquí en el país tenía que hacer un proceso y un papeleo para ir a la Junta y demostrar como que él es Miguel para que le puedan activar la cédula. Y mientras tanto, dije que estaba usando una cédula falsa. Pero luego surgió que Miguel no estuvo preso por ninguna cédula falsa. Cuando Miguel ve que yo me salvo, ya Miguel se quiere ir. Miguel va a la oficina de pasaporte e intenta sacar eso, un pasaporte con otra identidad. Y ahí cae preso. O sea, iba a entrar y salir de República Dominicana, pero nunca se iba a saber que esa persona con ese nombre estuvo aquí. Exacto. Ese era el Exacto. plan. Muy bien, entonces ustedes salen del Jaragua por insistencia suya y ¿hacia dónde se van? ¿Cuál fue la ruta? Cuando yo salgo de Jaragua, un día él coge para el apartamento de que a seguir reparando. Yo dejo que él se vaya, ese día me quedé con el vehículo, que nada más teníamos un vehículo en ese entonces. No había llegado el otro que él mandó. Recojo todas mis maletas y la de él, la de nosotros tres. Entrego el hotel y lo llamo y le digo, tú sabes una cosa, yo me voy para Laguna Salada, porque no es verdad que con todos los cuartos que tú me debes, yo voy a seguir metiéndole dinero a mi tarjeta, que yo estaba pagando casi $400 diarios en Jaragua, de mi dinero, y tú con estos temas que tú no tienes dinero tú para tú comenzar a gastar tú. Yo no voy a seguir en ese relajo, yo me voy para donde mi mamá.
Cuando yo iba de camino ya pues Bonao, Miguel me llama, me insiste, que ya entonces que nos quedemos en el apartamento en la condición que esté y que ya entonces vamos a estar tranquilos ahí, que vamos a hacer lo que podamos ahí. Entonces ya ahí nos quedamos en el apartamento. Ok. Entonces, lo del plan para acabar con usted, ¿cómo se orquestó y cuándo sucedió? Debo recordarle al público de que Ana estaba con su hija, que es hija del señor también. Mira, 3 días antes de ocurrir el atentado, Miguel me dice a mí que un jeep que él mandó llegó, que necesita $16,500 para pagar lo de los impuestos. Ahí yo vuelvo y lo cuestiono que cuándo vamos a poder usar su dinero. Pero como había que sacar el jeep, voy al banco. Yo fui al banco de reserva que está en la 27, que nos quedaba cerca de donde vivíamos. Y hasta me dicen a mí, porque la doña que me cuida a la niña estaba con nosotros en el apartamento, yo no quiero que tú me entregues el dinero delante de la doña, porque no quiero que nadie sepa nuestras cosas. Yo sanamente, para que él se sintiera bien, busco el dinero, se lo entrego ya en la habitación a él. Días antes de eso, él estaba actuando de una forma que a mí no me gustaba. Lo primero me decía a mí que no quería que no visitara a nadie al apartamento, que no le gustaban las visitas. Yo dije, como yo nunca había vivido con ese hombre, déjame llevarlo suave para irlo acomodando a cosas normales para mí, aunque no le gusten a él, porque no voy a vivir así. Otro día me dice que no quiere que nadie abra la puerta del apartamento, que en ese apartamento nada más abre la puerta a él. Que a él no quiere que nadie vaya allá si no es como por autorización de él y que sabe que le dé entrada. La doña me dice, Ana, este hombre es tan raro. Y yo le dije, sí, este hombre es raro. Yo voy a tratar de ver si no entendemos y nos adaptamos. Pero si no, me voy para mi casa para atrás. Mi casa yo la había rentado. También día antes de él llegar aquí, como él se quedó en Nueva York, yo llegué primero. Lo que dieron de depósito de la casa, él lo cobró y lo usó. Las mensualidades de la casa, él las cobró y la usó. Un dinero que me estaban dando a mí de unos intereses de un apartamento, de un préstamo que yo le hice a una persona aquí, pero me pagaban los intereses en Nueva York, también lo cobraba y lo usaba y me lo gastaba. Eh, Ahí me dice la doña eso. Yo lo pienso, pero como que quería como tratar de ver si nos llevábamos bien, porque yo quería hacer una familia con ese hombre. Bueno, pues me dice a mí que tampoco quiere que yo hable por teléfono con mis amigas, que quiere que yo haga una vida nueva. Como yo soy negociante, a mí me llamaban mucho. Ya tú no vas a negociar más, ya tú no vas a vender más, quiero que te desconectes de Nueva York, que ya yo soy el hombre aquí, yo te voy a mantener a ti a la niña, déjame a mí en control de todo. Cogía y me escondía el teléfono. Yo duraba hasta 4 días sin teléfono, a un punto que llegaban días que él ni sabía dónde lo había puesto y yo incomunicada. Mi familia me llamaba, nadie me encontraba, mis amigas me llamaban, nadie me encontraba. Y él me decía a mí que ese amiguerío que yo tenía, que no le gustaba nada de eso, que él quería que yo me dedicara solamente a él. Ay, no. Hasta si a veces llamaban al teléfono de la doña para saber si yo estaba bien, comunicarse cualquier gente conmigo. Si él me oía hablando al teléfono de la doña, me decía, yo te dije a ti que yo no quiero que tú estés hablando con nadie. Yo lo que decía, este hombre como demasiado posesivo y celoso, pero vamos a ver qué pasa. Un día, del dinero que él me robó en Nueva York, ese dinero que él me lo transfirió a mí aquí, yo hice un certificado en el Banco de Reserva a plazo fijo, pero el dinero estaba en pesos. Yo no quería dinero en pesos, quería todo mi dinero en dólares. Y yo le había comentado a él que yo iba a ir al banco, iba a romper ese certificado, iba a comprar mis dólares y poner mi dinero en dólares para atrás, porque era mi moneda. Yo aunque quería vivir aquí, pero mi mundo estaba en Estados Unidos. Él me dice a mí, Ana, yo tengo un certificado de $300,000, yo te lo voy a cambiar a la tasa, el dinero. Ah, pues está bien. Calculamos lo que hacía el certificado en dólares. Yo llamo al banco, mando a cancelar el certificado y él me insistía que cuántos días de aquí iban a durar para ponerme dinero en la cuenta para yo transferírselo. Eso duró como 3 o 4 días. Cuando lo transfieren, él me dice que vamos a ir al banco de su pueblo para que yo transfiera el dinero en peso a él para él dármelo en dólares a mí en mi cuenta. Yo le dije, pues vamos, porque así hacemos la doble transacción. Yo te paso y tú me pasas. Y me dice, ese día yo no te lo voy a pasar para atrás, porque yo tengo que hacer un pago, que tengo un préstamo con ese certificado para devolvértelo. Además, te voy a decir una cosa, Ana, si tú no me tienes confianza a mí y nos vamos a casar y vamos a ser marido y mujer casados ya, pues mejor no nos casemos porque tú no confías en mí. Yo dije, pues está bien, vamos, que te lo voy a pasar y en la semana tú me lo pasas para traer el dinero. Me lleva al banco de su pueblo, de aquí de la capital cogemos para Villarriba. Yo le paso el dinero. Mire que me cuestionaron mucho en el banco.
Me decían que porque yo le iba a pasar todo ese dinero a él. ¿Por qué motivo? Yo le decía en el banco que él era marido mío, que no había problema, que no estaba pasando nada. Duraron como 1 hora en el banco conmigo para poder hacerme esa transferencia. Y me preguntaban y me preguntaban. Yo le decía que no había ningún problema, que vivíamos juntos, que teníamos una niña, que ese era mi marido. Para asegurarse. Para asegurarse de que no era nada que me estaba sucediendo. Repítale a la gente cuánto era, Ana, porque mire, yo estoy con. Usted no quiere hablar de dinero en términos de numéricos, de si cuántos son, pero yo tirando cálculos al aire. Estamos hablando, por lo menos en República Dominicana, ya usted iba como por $100,000. Y Pero cuidado. la última transferencia fue de 17.100.000. Y en menos de 48 horas, que yo le paso todo ese dinero a ese hombre para pasármelo en dólares, yo estoy en coma entre la vida y la muerte en la Clínica Abreu. Ese fue el último dinero de tantos miles de dólares previos a eso que ella me había cogido prestado.